¿Alguna vez hemos pensado en cómo se podría escribir la biografía no de una persona, sino de toda una población, de un país entero? Pues bien, hay una ciencia que se dedica justo a eso, la demografía. Es en esencia la que nos cuenta la gran historia de cómo nacemos, cómo vivimos, cómo nos movemos y finalmente, cómo morimos. Todo contado a través de los números. Vamos a ver cómo lo hace. El nombre, como curiosidad, viene del griego demos, que es pueblo, y grafía, que es estudio o descripción. O sea, literalmente, la descripción del pueblo. Pero a mí me gusta más una analogía. Pensemos que la demografía es como ser fotógrafo y director de cine al mismo tiempo. Por un lado, saca una foto fija, un retrato para ver cómo es una población en un momento concreto, y por otro, rueda toda la película para que entendamos cómo ha cambiado y evolucionado con el tiempo. Vale, pues en este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, lo más básico, los conceptos clave. Luego nos meteremos de lleno con la herramienta estrella de cualquier demógrafo, el diagrama de Lexis. Después, veremos que el tiempo se puede mirar de dos maneras distintas, aprenderemos a usar los indicadores para medirlo todo bien y al final, pues, a poner las fórmulas a trabajar. Muy bien, pues empecemos por el principio. Lo primero que hay que entender es que los demógrafos miran a la población con dos enfoques. Uno es como si hiciéramos una foto, clic, un instante congelado. El otro es como si viéramos un río que no para de fluir. Vamos a ver en qué consisten estas dos magnitudes. Y esta diferencia de verdad es clave. Un stock es exactamente eso, la foto. ¿Cuánta gente había exactamente el 1 de enero de 2025? Es un número, una cifra estática. En cambio, un flujo es la película que transcurre durante todo ese año. ¿Cuántos bebés nacieron? ¿Cuántas personas fallecieron? En resumen, es muy simple. El stock es estático, el flujo es dinámico. Y ahora llegamos a la joya de la corona, la herramienta visual más potente y fundamental que tiene un demógrafo. Es el diagrama de Lexis, que lo ideó un tal Wilhelm Lexis. Pensemos en él como si fuera un mapa, un GPS para navegar por la vida de las poblaciones a lo largo del tiempo. La idea que tuvo es de esas que parecen sencillas, pero que son absolutamente geniales. Fijaos, en el eje horizontal ponemos el tiempo cronológico, el calendario de toda la vida, 2020, 2021, 2022. Y en el eje vertical ponemos la edad, 0 años, 1 año, 2 años y así sucesivamente. Al cruzar estas dos dimensiones del tiempo, la edad y el calendario, de repente podemos visualizar la historia de una población de una manera que antes era imposible. Es que aquí es donde se ve la magia. La vida de una persona, desde que nace hasta que muere, se dibuja como una línea diagonal que va subiendo. ¿Por qué? Porque a la vez que avanza en el tiempo, avanza en edad. Es lógico, ¿no? Y luego están las otras líneas. Si trazamos una línea vertical llamada isócrona, es como si hiciéramos un censo en un día concreto. ¡Pum! Vemos a toda la gente que está viva en esa fecha. Y si la trazamos en horizontal, lo que marcamos es un cumpleaños para toda una generación. Pero aquí viene lo realmente interesante. ¿Qué pasa cuando en ese mapa no dibujamos una vida, sino miles, millones de vidas a la vez? Pues que los grandes acontecimientos, nacimientos, muertes, migraciones, empiezan a agruparse y a formar figuras geométricas dentro del diagrama. Y cada una de esas formas, como vamos a ver, nos cuenta una historia muy concreta. Cada una de estas formas nos da un tipo de información diferente. Por ejemplo, un cuadrado nos cuenta qué les ocurrió a las personas de una edad específica durante un año concreto. Imaginaos, las defunciones de la gente con un año en 2015. Los triángulos nos ayudan a afinar aún más. Y luego están los paralelogramos, que son súper útiles porque nos dejan seguir a una misma generación, por ejemplo, los nacidos en 2011, a lo largo de todo un año o mientras cumplen una edad, aunque eso pase entre 2 años diferentes. Es una herramienta increíblemente flexible para hacer zoom en lo que nos interesa. O sea, como estamos viendo, este diagrama nos permite enfocar el análisis de muchas maneras, y esto nos lleva directamente a dos grandes formas de analizar el tiempo, dos perspectivas que, aunque son diferentes, se necesitan la una a la otra. A ver, por un lado tenemos el análisis longitudinal. Esto es como seguir una serie de principio a fin. Cogemos a una generación, por ejemplo, todos los nacidos en 1950, y los seguimos capítulo a capítulo, año a año, a lo largo de toda su vida. El resultado es súper riguroso, pero claro, el problema es que hay que esperar a que la serie termine. Por otro lado está el análisis transversal. Esto sería más como hacer zapping una noche por la tele. En un mismo momento, en 2024, vemos un trocito de lo que le pasa a la gente de 20 años, un trocito de los de 30, otro de los de 40. Es inmediato, lo tienes ya. Pero claro, estás mezclando personajes de series totalmente distintas. A esa mezcla un poco artificial la llamamos cohorte ficticia. Vale, ya tenemos los conceptos claros. Ahora necesitamos las herramientas para medir.
Porque, a ver, decir hubo 1000 defunciones el año pasado no nos dice gran cosa. ¿Fueron 1000 en un pueblecito de 2000 personas o en una metrópolis de 10 millones? La cosa cambia, ¿verdad? Para poder comparar de verdad, para que los números tengan sentido, necesitamos los indicadores. Y aquí los tenemos, los tres principales. Primero, la tasa. Es la más usada y lo que hace es relacionar los sucesos, los flujos, con la población media que había en ese periodo. Luego está el cociente. Se parece, pero ojo, relaciona los sucesos con la población que había al principio. Por eso se usa mucho para hablar de probabilidad o de riesgo. Y por último, la proporción, que es la más fácil de entender. Simplemente compara dos partes de un todo, por ejemplo, el número de hombres frente al de mujeres. Bueno, pues ya está bien de teoría. Vamos a la práctica, que es como mejor se entienden las cosas. ¿Cómo se calculan estas tasas exactamente? Vamos a verlo con 3 ejemplos muy concretos, para que no quede ninguna duda. Empezamos con la primera, la tasa periodo-edad. ¿Recordamos el diagrama de Alexis? Pues esta tasa corresponde a esa figura, al cuadrado. Es perfecta para medir la intensidad de algo, como la mortalidad, en un grupo de edad muy concreto y durante un solo año. Vamos a ver en ejemplo, calcular la mortalidad para los niños que tenían un año durante 2013. Si nos fijamos en la tabla, el primer paso es sumar todas las defunciones de ese grupo, que fueron 103. Pero para saber lo que eso significa, para entender el riesgo real, tenemos que dividirlo entre la población media de esa edad a lo largo de ese año. Y el resultado es el que vemos ahora, un 0,22 por 1000. ¿Qué nos dice esta cifra? Pues que por cada 1000 niños con un año de edad que había en 2013, fallecieron, de media, 0,22. Venga, vamos con la segunda, la tasa periodo-cohorte. Esta, en el diagrama de Alexis, se corresponde con el paralelogramo inclinado. La diferencia es clave. Ahora no nos fijamos en una edad, sino que seguimos a una generación entera, a una cohorte, por ejemplo, a todos los nacidos en 2012, y vemos qué les pasó durante el año 2013. El procedimiento es muy parecido. Seguimos a la generación de 2012 durante todo 2013. Sumamos todas las defunciones de ese grupo, que en el ejemplo son 206. Y una vez más, para ponerlo en perspectiva, lo dividimos por la población media de esa misma generación durante ese año. Y esto nos da un resultado de 0,45 por 1000. Esta es la medida precisa de la mortalidad que sufrió esa generación en particular, la de 2012, durante el año 2013. Y vamos con la última, la tasa cohorte-edad. Esta es especialmente interesante. ¿Por qué? Porque nos permite seguir a una misma generación, por ejemplo la de 2011, mientras cumplen una edad entera. Por ejemplo, su primer año de vida. Y esto es importante, porque cumplir el primer año de vida a menudo ocurre a caballo entre 2 años del calendario. Para este cálculo, seguimos a la cohorte de 2011 durante todo el tiempo que tuvieron un año de edad. Esto nos obliga a coger datos de 2 años distintos. Sumamos sus defunciones, que son 95, y aquí hay un pequeño cambio. Esta vez lo dividimos por la población que efectivamente llegó a cumplir un año. Es una forma, si cabe, más precisa de medir el riesgo a esa edad. El resultado final, 0,21 por 1000. Como hemos podido ver, cada tipo de tasa es como una lente distinta. Nos ofrece una perspectiva única, una manera diferente de analizar la realidad demográfica, que es bastante compleja. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta importante. Si la herramienta que más usamos en el día a día, el análisis transversal, se basa en esa cohorte ficticia que es solo una foto de un único momento, ¿hasta qué punto esa foto puede predecir de verdad la película completa, la historia real de una generación que sí vive a lo largo del tiempo? Es una buena pregunta sobre la que seguir dándole vueltas.